año 2005, y Neomar Hernández, cuando hablamos en el fin de político, mencionabas que los partidos están aún pensando qué demonios van a hacer, que hay discusiones internas y tal. En el 2005 también había esa discusión. Henry Ramos Alup, que es un gran embustero, y miente sobre sí mismo inclusive. O sea, él te defiende un punto hoy con todo el ardor y mañana te está defendiendo el punto contrario, jugando con la ignorancia de la gente. Eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso, no? Desde el punto de vista discursivo y de los griegos. Falacia. Sofista. No, además, pero es un sofista porque es un tipo que elabora, o sea, el tipo logra, porque eso sí te tiene él. Él elabora. Sí te tiene él. Eso sí él sí te lo tiene, eso sí te lo tengo. Bueno, él te tiene, él te es sofista y el arma sofisma. Eso sí te es. ¿Tú sabes qué hace él? En el 2005. En el 2000, él hace un relato. Y él dice que en el 2005 se iba a participar. Pero que llegaron los dueños de medios y le tiraron una encerrona. Y mi propio cuñado, Ladio, y Rabel, y Benedición, no podían ir, que si nosotros íbamos no iba a haber publicidad para nadie. ¿Quién participaba así? Nos forzaron. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como siempre hay una parte de la historia. Hay dos factores importantísimos en el año 2005 que ocultan estos estafadores seriales. En el caso de Acción Democrática hay que decir que en el año 2005 Henry Ramos Alup acababa de hacerse con el control del partido, con el control real, al haber sacado 2 años antes a Rafael Marín de la Secretaría General. Para él lograr quedarse con el partido, él pactó con muchas tendencias internas que en aquel entonces todavía existían. Todavía había un poder real en muchas regiones de caudillos regionales. Y de exgobernadores, ¿no? De caudillos regionales, ¿no? De jefes regionales, los Cheli en Carabobo, y había un poder en Nueva Esparta. Morel era gobernador. O sea, había toda una cosa allí. Y eso, además, con factores internos importantes. No estaba Lewis Pérez por allí. O sea, había gente. Y en Acción Democrática se hizo una consulta interna. La última. Donde se le pidió a la militancia, ni siquiera a la militancia, a la dirigencia, a los que estaban en la estructura, es decir, a los secretarios generales, secretarios juveniles, secretarios de parroquia, a todos ellos que dieran su opinión por escrito. Se hizo un referendo interno. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con participar? Y el 95% dijo que no había que participar. Tú estabas en AD Vargas en ese momento, activo. Yo no estaba activo en AD Vargas, pero estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo de una compañera que siempre sacaba eso en las reuniones cuando se hablaba del asunto. Yo, pero un momento, aquí se hizo una consulta y nosotros decidimos que no teníamos que participar. Era un sentimiento en la calle. Si los partidos hubiesen participado, la gente no los iba a acompañar. La gente no creía ni en ese liderazgo, ni creía en las elecciones. ¿De qué estamos hablando? Aparte de eso, porque a veces se pierden los tiempos. En el año 2005 habían quedado descabezados los principales dirigentes opositores de la época. Porque en el año 2004 apostaron todo su capital político, principalmente dos, en el juego del revocatorio. Enrique Mendoza y Alfredo Peña, que se veía ambos como los que iban a ser los candidatos presidenciales si se revocaba el mandato de Hugo Chávez. De que iba a haber uno copellano y uno más para el centro izquierda, que iba a ser Peña. Eso era el ánimo en el 2004. A mí me engañó, o sea, yo lo viví, yo estaba ahí. Sí. Esos dos tipos, uno gobernador del estado Miranda y el otro alcalde mayor de Caracas, en el año 2004 se montaron en eso. Y 3 meses después del referendo revocatorio, fueron a unas elecciones para renovar su mandato como gobernador y como alcalde mayor y perdieron el mismo 2004. En el año 2005 no había liderazgo político a la cabeza de la oposición. No lo había. Que de hecho quedaron solamente 2 gobernadores, ¿no? Quedó Morel en Nueva Esparta y eran 2
Y Rosales en el Zulia. En el 2004 quedaron Rosales y Morel. Y Morel. Morel nunca tuvo aspiraciones presidenciales, al menos no conocidas, porque bueno, Morel era Margarita y Rosales era Zulia, pero Rosales, bueno, sí le montaron la idea, él se creyó en la idea además de que, bueno, que podía ser presidente, y viene 2006, Daniel. Pero es que el asunto con Morel, que es importante decirlo, es que Morel recupera Nueva Esparta, que estaba en manos del chavismo en ese momento, en el 2004. O sea, el caso de Manuel Rosales repite como gobernador. Viniendo de ser alcalde de Maracaibo. No, porque él había ganado en el año 2000. Claro, pero antes de eso había sido alcalde. Y en el 2004 repite. Morel, a pesar de que había sido gobernador en otros momentos, en el año 2004 el gobernador era este señor, creo que Alexis Navarro, creo que es el apellido de él. Y ese sujeto era del chavismo y Morel recupera el Estado de Nueva Esparta para la oposición. Pero no eran liderazgos nacionales. Morel Rodríguez nunca quiso, o sea, no que no quiso ser presidente, es que no quiso ser jefe nacional, que pudo haberlo sido. Y creo que tenía cierta experiencia para hacerlo. Al final, ¿en manos de quién queda la decisión? Esto es importante recordarlo. La decisión queda en manos de los jefes de los partidos, de ese grupito político mediático donde se encontraba Rabel, Víctor Ferreres por Venevisión, fundamentalmente ellos dos, que eran... Y al final la decisión descansó en lo que iba a hacer Manuel Rosales. Porque Manuel Rosales venía de renovar su mandato, se salvó en el 2004, que era una cosa importante ya, tomando en cuenta la degollina que hubo. Y en ese sentido, se hará lo que diga Manuel. Y Manuel Rosales, a pesar de que había manifestado y todo indicaba que estaba dispuesto a participar, al final decidió no hacerlo. Y se fue a la abstención. Yo recuerdo que uno de los que más reclamó el asunto de participar fueron Manuel Rosales. Habían dos jefes de partido. Ojo, para el año 2005, para ponernos en contexto, para el año 2005, Manuel Rosales era gobernador de Zulia y nada más. Él no era jefe de un partido, porque el Nuevo Tiempo ni siquiera era un partido nacional. El Nuevo Tiempo nacionalmente se arma en el 2006. Casi que en simultáneo con la elección presidencial y posterior. En el 2006. En la elección del 2006. Pero él era simplemente la opinión del gobernador de Zulia, porque él ganó allá en el Zulia, pero él no era un jefe nacional. Ahora, pero vamos a Julio Borges no era el jefe de un partido. Julio Borges era un tipo de un partido emergente. Pero no tenía el poder de decidir. Leopoldo, para que la gente sepa, Leopoldo López era alcalde de Chacao, ahí no había mayor poder de decisión, y Capriles era alcalde de Baruta, tampoco había mayor poder de decisión. Y en ese momento es que surgen las divisiones que estamos arrancando al día de hoy dentro de esa oposición. Porque Julio Borges era teórico de la participación, de que había que ir. Y Leopoldo no. Leopoldo y Liliana y buena parte de ese partido decían que no. Y cuando se decidió, fue derrotado. Dentro del primero justicia fue derrotado Julio Borges. Y al final no fueron. Y Julio Borges fue a votar. Julio Borges votó. Es un cuento muy famoso. Como ese día se reúnen, o el día siguiente se reúnen a evaluar, y Liliana Hernández se da cuenta que Julio Borges tiene puesto un suéter, manga larga, que le cubría y tenía el dedo engarrotado. Y le agarró la mano y le dijo: ven acá, ¿tú votaste? Y dicen que de esa gran discusión con el primer justicia fue donde surgió la división que se daría después, cuando en el año 2006, en medio de la precandidatura presidencial de Julio Borges y de Manuel Rosales, Julio Borges expulsa a Leopoldo López, a Liliana Hernández, a Delsa Solórzano. Ellos habían armado, de hecho, un grupo interno que tenía hasta un nombre. Creo que se llamaba Justicia Popular o algo así. Ellos le habían puesto por diferenciarse. Eran Liliana, Delsa, Blay estaba también. Todo ese grupo, era un grupo fuerte de los miembros fundadores de PJ, ¿no? Inicialmente. Y Borges se queda con el partido. Borges se quedó con el partido, un partido que en teoría era llamado a ser liderizado ni siquiera por Capriles, sino por López, el líder de mayor envergadura. Era el candidato. Era Leopoldo. Era el proyecto de candidato, pero Julio Borges se queda con el partido y se queda con importantes dirigentes regionales y locales, entre los cuales estaba
uno Capriles, otro Ocariz, y con dos personajes no conocidos a nivel nacional, pero muy conocidos a nivel local, que darían de qué hablar unos años después, que son los hermanos Guanipa. Los Guanipas, correcto. Que son los grandes armadores del tema organizativo en Pero Perú. míralo dónde están. Mira, avanzamos de esto, salimos del tema de los partidos y vamos a las elecciones y la teoría de participar o no participar. Pasa el año 2006, AD de hecho se abstiene de participar porque Henry dice, si ya yo me abstuve en el 2005, yo tengo que ratificar la posición de la abstención. Y dicen también las malas lenguas que ahí hubo mucho un problema personal con Henry, como el candidato era Rosales, y Rosales se había ido a Acción Democrática poco tiempo antes, bueno, no, de hecho Rosales se había ido en el 2000. Rosales se fue en el 2000. En el 2000. Que fue en el 2000. Bueno, no le dieron la tarjeta y simplemente entonces no pasó. ¿Qué pasa? Que después la oposición, Daniel, vuelve a redil en el año 2008, completa, la oposición partidista. Y dice, ha sido un gran error no participar, ni en el 2005, ni los partidos que se abstuvieron en el 2006. No, antes, Neomar. Vuelve en el 2007. En el 2007 para el reforma. Referendo por la reforma, se llama a votar, y es, además de eso, es el gran argumento con el cual se montan los participacionistas en los años posteriores, porque dijeron, se dan cuenta que si vamos a votar somos capaces de ganar. Entonces, por eso es que hay tantas sospechas, vistas las cosas posterior a que el 2007 no fue otra cosa que una estratagema, porque al final terminaron imponiendo lo que la reforma rechazó a través del Tribunal Supremo de distintas sentencias, y después enyucaron al país con la enmienda, donde terminó siendo el resultado peor. ¿Qué pasa? Que el resultado supuestamente favorable, porque nunca hubo un acta final, sino que dijeron, no contemos más los votos, déjalo así, ¿no? Terminó haciendo que se fortaleciera el ala participacionista de la oposición y dijeran, hay que ir a la elección porque si participamos ganamos. Y el 2008 ocurrió lo que ocurrió. Claro, porque prácticamente, Daniel, el tiempo que corre entre el 2000, cuando Chávez es reelecto por primera vez, o sea, y se hace como que el reseteo del sistema, ni siquiera partidista, sino político completo de Venezuela, porque Chávez, ¿te acuerdas? No, el año que hice de gobierno, o los meses que hice de gobierno, no vale, vamos a arrancar de cero. Y entonces, desde ese momento en adelante, Chávez y el chavismo era una aplanadora, o sea, no le dejaban nada a la oposición. De manera que 2007, 7 años después, es cuando una oposición que estaba allí, porque estaba en la calle, Daniel, había tumbado al gobierno en alguna medida. En el 2002 tumbó al gobierno, con una alianza militar incluso, que bueno, hubo un mal manejo político-militar del asunto, ese es otro cuento, pero que una oposición que era incapaz, porque el chavismo aplanaba a través de las triquiñuelas, a través a veces de un periodo donde se puede decir que quizá tenía mayoría, pero yo creo que ese periodo fue bien escaso. O sea, yo no llego ni a creer que el chavismo ganó en 2004, ahora lo dudo todo, pero el chavismo se habrá visto compelido, como tú dices, mira, a esta gente hay que tirarle un caramelo, porque si no, no tendremos oposición más nunca. Y esto nos va a desacreditar en el ámbito internacional. Se va a decir que aquí hay una dictadura, se va a decir que Chávez es un tirano, y aquí es donde se fortalece, como tú dices, la tesis Teodoro, porque Teodoro fue de la idea de participar todo el tiempo. Teodoro era de los promotores dentro de los círculos intelectuales de la oposición. Yo no me voy a meter con la figura personal de Teodoro y Pompeyo, que estaba muy activo en ese tiempo. Pompeyo estaba activo, pero el que defendía enconadamente la tesis de participación en libros, hay que decirlo, porque sí escribía en artículos de opinión, en la televisión. O sea, Teodoro era obstinado con la posición y les decía estúpidos a los que no votaban. Les escribí, les decía, esta partida de pendejo, esta partida de estúpido. Yo tengo libros donde Teodoro dice eso en los años 2006, 2007, todo eso. Bueno, el caso es que esa posición se fortalece. Nos lleva a las presidenciales de 2012, 2013, el hecho que tú narras, que te tocó vivirlo incluso personalmente, de la persecución con la candidatura de Capriles y la persecución del chavismo, y se llega a 2015. Se ha votado ya en 2015 por cerca de casi 10 años, ¿no? Porque estamos hablando de que se vota en la presidencial de 2006 frente a la abstención. Son casi 10 años redondos. Fíjate cómo estos son los ciclos en Venezuela. Y en 2015 se logra que el chavismo reconozca una victoria. Por cierto, otra vez puesta bajo la lupa, porque uno no sabe si frente a lo que había sido una elección bien extraña como la que resultó poniendo en Miraflores a Maduro como presidente, que es la de 2013,
esta gente dijo, no, aquí tenemos que darle algo a la oposición, porque si no la oposición va a terminar metiéndose en el bando radical otra vez de la abstención. Entonces, esto ha sido, Daniel, una gran teoría de la conspiración, pero yo creo que ha dejado muchas enseñanzas. Y la principal enseñanza es, si has predicado que tienes que votar para cobrar, como decía Manuel Rosales, para ganar y cobrar, porque decía que vamos a ganar y vamos a cobrar. Has ganado, pero que no has podido cobrar, no en 5 años que tiene la Asamblea, en 20 que tiene la oposición. ¿Cómo tú vas a decir ahora? Y ahí es donde yo me pego en esa idea de que esta gente parece que está escribiendo la historia desde hoy, o sea, que no hay historia precedente. Que es que nosotros estamos donde estamos porque nos hemos aislado en posiciones reduccionistas de abstencionistas, de radicales. No, hay una historia escrita. Y yo solo dejo esta pregunta abierta, Daniel. ¿Qué condicionantes, qué condiciones, qué presiones tiene el chavismo ahora que no tenía en 2015 para cederle o para reconocerle una victoria a la oposición? Si ya no lo hicieron en 2018, cuando que Falcón dice que él ganó, o sea, se quedó pegando gritos como la loca del muelle de San Blas, no sola ahí. ¿Verdad? Y ahora sigue. Él está ahí. ¿Tú sabes dónde está Falcón ahorita? En el muelle de San Blas. Ahí está. No, el no, muelle de San Blas. ahorita está escribiendo como una escoba y barriendo como un papermate. Sí, está ahí con Colbert. Entonces, ese Falcón, los del 2015, estos son unos sujetos que si no consiguieron que en ese momento se generara un clima para que el chavismo reconociese esa victoria, para que diese espacio a lo que todos creemos, porque Daniel, yo te lo voy a decir, y yo creo que tú estás en lo mismo. Tú no vas a querer que tu país vea salir al chavismo por la puerta de atrás, por la vía pacífica, o sea, que sin que maten a un venezolano más, claro que lo queremos. Ahora, aquí es donde yo creo que está el problema. Hay gente que mezcla el campo del diagnóstico con las expectativas. Es decir, lo que existe versus lo que yo quiero que exista. Mira. Entonces, hay gente que quiere la salida pacífica y que realmente, y electoral y todo esto que uno quiere, con condiciones, todo, y realmente creen que hay espacio, condicionantes para que el chavismo acepte todo eso, para que el chavismo proceda a la salida. O sea, por Dios. Para ir concluyendo, yo quiero decirte lo siguiente. El 2005, la abstención del 2005, fue un acto de rebeldía de la gente y fue de abajo hacia arriba. Ante la ausencia de liderazgos firmes, de liderazgos nacionales, alrededor de los cuales la gente pudiese sentirse representada sobre un rumbo a seguir, la gente dijo, yo no voy a participar. No me llamen a votar porque no voy a ir. Y además y entonces tú me dirás, y cualquiera me dirá, bueno, ¿y cómo puedes tú demostrar eso? Porque para el año 2005 todavía quedaba un pequeño resquicio de libertad de opinión y de libertad de expresión y de medios de comunicación. Y había los famosos programas participativos. Y tú podías escuchar el programa de Iván Ballesteros, tú podías escuchar el programa de Patricia Poleo, que tiene un programa en la radio también, tú podías escuchar a los ciudadanos, tú podías escuchar, bueno, cientos de programas en la radio, en Radio Caracas, por Dios, donde se abrían los micrófonos también, y la gente llamaba a decirlo. No es que no podemos votar, no podemos permitir que nos sigan robando el voto, no hay que votar, y eso era, pero eso fue una ola, pero una ola que bueno, que era cuando los partidos tomaron la decisión, ya la gente la había tomado. Esa es la realidad. Te estoy diciendo el caso de Acción Democrática. El 95% de la dirigencia, por cierto, la compañera Graciela, que era la secretaria de Educación, fue ella, la compañera Graciela, y se me olvida el apellido de la compañera Graciela, y no tengo ninguna apuntadora aquí cerca que se acuerde. La compañera Chela. La compañera Graciela fue senadora suplente de Rafael Poleo. Y fue secretaria femenina de Acción Democrática y secretaria de Educación durante muchos años. Y ella cada vez que salía a la discusión dijo, un momento, esa decisión no la tomaron los jefes de partido. Nosotros los partidos decidimos por más del 95% que no podíamos ir a esas elecciones, porque es que la gente no iba a participar. ¿Y con qué hacíamos campaña? Si no había liderazgo. No había, o sea, candidatos siempre hay, pero liderazgo de verdad, que arrastrar a la gente, no había. No había. El golpe del 2004 fue muy fuerte. ¿Y qué ocurre dentro de todo esto? Que es una falacia decir que la abstención hizo que se le regalara la Asamblea Nacional a Chávez, porque lo que de verdad ocurrió fue que esa acción, no hubo nadie que saliera a votar. La abstención fue un éxito a nivel nacional. El propio chavismo dijo, bueno, si la oposición no va a votar, nosotros tampoco votemos. Eso se puede demostrar.
¿Cuál es el problema? Que ante ese hecho contundente de la realidad, la dirigencia opositora, traidora siempre, en vez de montarse en eso, ¿verdad? Y sobre eso construir la rebeldía necesaria, que había como construirla, viendo lo que hemos visto sobre los eventos militares posteriores, porque si ha habido eventos militares ahorita en el 2005 tenía que haber mucho más. Volvió al redil. Los tipos no se tiraron para el piso y dijeron, concha, ¿está? Bueno, y se entregaron como siempre, porque son unos entregados. Pero ¿qué debió haberse hecho? Debió haberse construido la resistencia popular en contra de la imposición del fraude. Es decir, cuando tú te pones a ver la película para atrás, tú dices, coño, pero ¿por qué estos tipos no hicieron lo del 2014? La salida no lo hicieron en el 2013 cuando le robaron las elecciones. ¿Por qué estos tipos no salieron a la calle, no mandaron a la gente para la calle, como lo hicieron en el 2017, en el 2015 cuando les robaron los 3 diputados de Amazonas y la mayoría calificada de la Asamblea Nacional? ¿Por qué estos tipos no hacen? ¿Por qué son tan? Había alguien que decía que eran discalcúlicos, ¿no? En realidad es que son traidores. No es que no sepan calcular, es que los tipos son unos grandes traidores. Porque la realidad real es que si aquí la gente sale a la calle sin devolverse para su casa a quemarle el país al chavismo en la noche del 15 de abril del 2013, como empezó a ocurrir, y Capriles los mandó para su casa, Maduro no hubiese pasado en Miraflores todo el tiempo que ha pasado. Y lo que va a ocurrir es que ni que armen 40.000 argumentos que no se pueden armar, porque la historia habla por sí sola, ni que se armen los 1000 laboratorios a través de Twitter para promover una fulana participación. Yo estoy convencido, Daniel, que el expediente de 2018 y quizá viéndolo en el tiempo, el del 2015, el 2005, se van a repetir. O sea, la oposición promedio, el votante opositor promedio, que es mayoría en Venezuela en este momento, independientemente de que haya más venezolanos opositores fuera del país y todo lo demás de los que había en el 2018 y los que había en el 2005, sigue siendo mayoría la oposición en Venezuela que vota dentro de Venezuela. Ese opositor promedio no va a votar. Le digan lo que le digan, o sea, está persuadido de que lamentablemente el voto no es un instrumento que genere cambios políticos en esta altura del partido. Ese opositor promedio está desencantado de esto, o sea, ni que salga Mambarito a explicar las bondades del voto y la escuela griega de por qué el sistema de elección griego es bueno, o sea, de la asamblea, la democracia. La gente no va a votar, o sea, no importa lo que pase, la gente no va a votar. Si Mambarito no te cura ningún brujo, decía la canción. Al pan pan y al vino minostrum. Si minostrum no existiera, habrá que inventarlo. Nuestros amigos y suscriptores en Patreon han crecido día a día para permitirnos seguir haciendo estos contenidos y mejorarlos. Yo estoy ahorita en un set especial de emergencia, pero en los próximos días habrá unos cambios bien interesantes de espacio y de tecnología utilizada gracias a las posibilidades que nos brindan nuestros suscriptores en Patreon. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestras cuentas en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos. Si usted quiere votar o no quiere votar, si usted cree que la abstención es buena o la abstención es mala, déjenos su comentario aquí, que nosotros los leemos. Eso sí, si el comentario viene con plomo, nosotros lo devolvemos con plomo también. Con dinamita. Así que cuidado, porque nuestra dinamita no es marca Acme. Nosotros no somos el coyote. Gracias a todos por habernos acompañado y nos reencontramos la próxima semana.